Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre la libertad de expresión en México. Hoy tenemos de invitado a Luis Alberto Melo Blancas, quien es licenciado en Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es participante activo en la organización de Archivos y Memorias Diversas. ¿Algo que te gustaría, antes de comenzar, decir? Pues nada, Oscar, agradecerte, espero que la participación que pueda compartirte ayude para tu trabajo, para lo que requieres pues adelante, ahora sí que lo que me quieras preguntar, ya sabré si te respondo. Ah, no, es cierto. Vamos a hacer las respuestas. Ok, muchas gracias. Mira, me causa conflicto y me gustaría partir con, ¿qué debe tener de límites la libertad de expresión? Límites de la libertad de expresión. Ajá, Es, eh, es un tema muy sensible y es una línea muy delgada hablar de los límites, ¿no? Indica una línea muy delgada en la libertad de expresión. Últimamente y constantemente más bien, hay gente que habla, que agrede, que da declaraciones ofensivas, ¿no? Y nos ha pasado, lo que me viene ahora mismo a la mente son declaraciones, por ejemplo, de grupos de ultraderecha, haciendo declaraciones en contra de minorías sexuales, por ejemplo, donde son declaraciones homofóbicas, de odio, y ellos aluden o argumentan que están ejerciendo su libertad de expresión al descalificar y a ofender a otras personas. Te digo que es una línea muy delgada porque efectivamente cada quien puede hablar y puede expresar lo que le venga en gana, lo que quiera. Sin embargo, cuando una persona hace una declaración ofensiva, cuando hay amenazas incluso, hablando de amenazas, bueno, ya puedes proceder de materia en el ámbito legal contra esa persona, pero haciendo declaraciones, comentarios ofensivos, la persona que las hace puede decir, estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Y efectivamente, todo mundo puede ejercer esa libertad de expresión. Sin embargo, debe también pensar, y lo que no hace la gente es pensar en que toda declaración que hagas puedes hacerla con toda libertad, sin embargo, asumir que todas esas expresiones o comentarios tienen una consecuencia. Y esa consecuencia muchas veces, o en la mayoría de las veces, se reclama, se exige, no hagas ese tipo de declaraciones porque son ofensivas, son agresivas, pueden generar incluso actos de violencia, son llamados a ejercer violencia, y ahí entonces sí es necesario aplicar leyes, frenar ese tipo de declaraciones. Tú puedes hacer todo tipo de declaraciones que quieras, sin embargo, también debes asumir que esas declaraciones tienen consecuencias y que eres responsable de lo que dices. Nadie te va a decir no lo hagas, tú puedes hacerlo, pero el hacerlo tiene consecuencias. Entonces, por eso es una línea muy delgada. Toda la gente puede decir, yo estoy ejerciendo mi derecho. Ese derecho nadie te lo va a quitar. Puedes decir las barbaridades que se te ocurran, sin embargo, debes asumir que esas barbaridades tienen consecuencias y asumirlas, ¿no? Por eso te digo, es una línea muy delgadita hablar del ejercicio de la libertad de expresión y hasta dónde es libertad de expresión y hasta dónde son actos discriminatorios, hasta dónde son actos que llaman a la violencia y deben ser frenados, por supuesto, ¿no? sí, sí, creo que tienes algo muy clave, ¿no? Que dices que es una línea delgada. Y ahora, digámoslo, va de la mano, ¿no? Para los periodistas, y tú que eres periodista, ¿crees que realmente existe una libertad de expresión en México? Existe una libertad de expresión, sí, no lo podemos negar. Sí existe una libertad de expresión, pero también hay, se presentan algunos intentos para frenarlo. Y digo, existe la libertad de expresión, hoy lo vemos todos los días, ahora con el ejercicio de una comunicación
impresionante que a toda la gente nos sorprende, especialmente a quienes estamos en el ámbito de la comunicación. Ver todas las mañanas a un presidente hablando, marcando agenda, es un fenómeno mediático impresionante. Andrés Manuel López Obrador siempre lo ha sido. Y pues ha ido avanzando, se ha ido enriqueciendo en ese ejercicio, y eso en lo personal yo le admiro esa situación. Son formas muy cuestionables en las que hace, son formas criticables en la que lo hace, pero que es un fenómeno mediático y de comunicación indudablemente, incluso para gente que está estudiando la carrera, deberían echarse un análisis, una tesis sobre eso, sería fantástico. Y, y lo aterrizo en el ejercicio que hace el presidente de la República todos los días, porque todos los días lo vemos criticando, o la mayor parte del tiempo lo vemos criticando a medios de comunicación. Enemigos, porque él así ya prácticamente los ha colocado, y a veces incluso utiliza palabras descalificando totalmente a medios de comunicación, el periódico Reforma, el periódico Universal, a otros medios de comunicación también, pero principalmente periódicos, ¿no? Reforma y Universal. Y a pesar de estas críticas, tú ves el Universal, especialmente Reforma, y todos los días, principalmente en el ámbito editorial, en los trabajos editoriales, en columnas, en esos trabajos de opinión, en esos textos de opinión, hay comentarios, ¿no? No en contra del presidente, sino señalando cuáles son sus errores, señalando en qué momentos se ha equivocado, en qué momentos frecuentemente utiliza datos erróneos, datos equivocados. Y entonces ahí está el ejercicio de la libertad de expresión. A pesar de que el presidente desde el Estado tiene esta postura contraria a medios de comunicación, los medios de comunicación continúan ejerciendo esa libertad. Y es lo que te puedo decir, el ejemplo que me viene ahora, ¿no? Es un momento, también aterrizando en esa parte, un momento difícil para el ejercicio del periodismo, justamente por esa crítica, por esa oposición, por ese rechazo que hay por parte del presidente y de su partido en contra de los medios de comunicación, y un rechazo que ha existido siempre. A mí me tocó, te comparto, a mí me tocó cubrir algunas actividades cuando fue jefe de gobierno. Me tocó cubrir un momento su campaña a la presidencia de la República en el 2006, estuve un buen rato, y a mí me llamaba la atención desde entonces el rechazo que tenían los medios de comunicación, y sin embargo estuvimos ejerciendo y dando a conocer lo que ocurría. Gente muy cercana a él, invitando a la gente a agredir a periodistas desde la tribuna, antes de que él diera sus comentarios, comenzara su participación, todos los mítines, ¿no?, rumbo a la presidencia de la República. Había gente que empezaba a preparar el terreno, a que la gente estuviera más animada, y comenzaban a decir comentarios en contra de periodistas. Incluso nos señalaban: allá está ubicada la prensa, esos son reporteros, si tiene algún tema con ellos, ahí están. Y hubo momentos en que fuimos agredidos por simpatizantes, ¿no? Algo muy lamentable, porque no, simplemente tú vas a hacer tu chamba, y que alguien desde un templete pues te aviente a la gente es muy lamentable, y sí hubo agresiones, ¿no? Y sin embargo se ha estado ejerciendo la libertad de expresión. Sí hay libertad de expresión, con críticas, con intentos de frenarla, de que sí los hay, pero se ejerce, ¿no? Yo creo que sí se ejerce. Ok, me parece bastante, wow, creo que bastante fuerte lo que ahorita mencionas y que dices que las agresiones, nada más por ser, pues ahora es que trabajar, ¿no? Hacer tu trabajo, realmente no estabas, a lo mejor, puedo decir, ¿no? No eras tanto simpatizante, o tal vez sí, pero pues creo que era tu trabajo y no tenías por qué ser agredido. Entonces, ahorita que va esto que me dices, pues me gustaría saber tu punto de vista en cuál es el caso para censurar o cancelar un tema
que por decir ahorita lo hemos visto mucho, ¿no? De repente cancelan a un artista o algún comentario. Entonces, me gustaría, ¿cuál crees que sea un momento adecuado para cancelar un tema o censurarlo? Sí, es que me llamó la atención de que mencionas el momento adecuado para cancelar, momentos adecuados para cancelar. En materia de información, pues nada, ¿no? Eso no debe existir, el cancelar absolutamente nada. En cuanto a censura, sí se ejerce, por supuesto que se ejerce, y principalmente desde, vuelvo nuevamente al ejercicio que hace el Estado mexicano. No solamente ahora, en el gobierno anterior, en el anterior y en el anterior. Cuando a algún gobierno no le conviene que se maneje un tema porque lo considera, porque es una gran crítica, porque se revela algo que pone en peligro la imagen, ¿no? De un personaje, de un presidente, de un secretario de Estado, de un funcionario X, siempre va a existir el ejercicio de censura, que esto no se dé a conocer. Ahora yo no estoy directamente trabajando como reportero en los medios de comunicación, pero sí trabajé, por supuesto, durante muchos años. Ahora yo estoy en esta parte institucional de ver de qué manera es la estrategia de comunicar, qué se va a difundir, en qué medios, qué imágenes vamos a usar, ¿no? Estoy en la parte que difunde la información, no en quien la da a conocer, que es la otra parte como reportero y como medio. Eh, pero recuerdo en el ejercicio del periodismo ya como reportero, que pues sí hubo momentos, ¿no? En que desde el Estado, desde la Presidencia de la República, se decía, hoy, pues este tema por favor no va porque la imagen del ciudadano presidente puede verse vulnerada, no nos conviene a esta imagen. En ese sentido sí existe la censura. Y la censura también, que no sé qué tanto se trate, creo que no mucho, pero a veces también existe la autocensura, ¿no? Cuando tú estás como periodista, como reportero, haciendo tu nota, difundiendo la información que se ha generado, a veces sin querer, a veces sí con toda intención, viene la censura de datos que no das a conocer o que de repente se te fue el avión y ya pasó el tiempo, ¿no? Estar en televisión, en radio, por ejemplo, das algún reporte y, y llega a pasar, a veces sí con intención, a veces de manera, pues cometiendo errores, ¿no? Cometiendo errores. Pero la censura sí está. Y principalmente desde el Estado. Te digo, ahora yo no sé de qué manera esté ejerciéndolo y si está abiertamente en el actual gobierno, pero cuando fui reportero y trabajé directamente haciendo coberturas en Presidencia de la República, sí existía, hubo momentos en que, ¿no? En la petición, oye, este tema no, porque el presidente se puede ver mal. Y entonces, pues ya tú sabes si sí o si no. Y también porque, hablando específicamente como reportero, como representante de un medio de comunicación, eres eso. No estás trabajando, si eres una persona que trabaja por su cuenta, bien, pero la gran mayoría de periodistas trabajamos en medios de comunicación, somos representantes de una empresa y también tienes que pensar pues, en tu empresa, qué tanto puede afectar lo que tú haces y cuáles son las consecuencias que hay para una empresa, no solo para ti, sino para quien estás trabajando, ¿no? Esa parte también es muy fuerte, pesa mucho. Ahora que lo mencionas, pues digo, creo que sí es una gran responsabilidad porque, pues como dices, ¿no? Puedes hacer quedar mal a alguien más grande y pues creo que igual, ¿no? Son trabas para el trabajo que pues como periodista, pues a veces necesitas para seguir trabajando, seguir laborando. Entonces, ahorita en esta pandemia, algo que se vio más presente fueron las fake news. Entonces, estas son noticias falsas que al final de cuentas aquí ¿qué sería? ¿Libertad de expresión o cómo estaría valiendo esto? Porque al final de cuentas
estás dando una noticia, pero es una noticia falsa, o a lo mejor le estás agregando hechos, pues que no, ni siquiera pasaron. Entonces, aquí, ¿cómo vale esto? No, no lo aterrizamos en una libertad de expresión, más bien yo creo que es una irresponsabilidad, ¿no? El estar publicando información falsa, información sin sustento. Ayer mismo, yo no sé si te enteraste, pero en la mañana, en el ámbito de la información, en lo más fresco y que es muy común, en la mañana nos despertamos, bueno, no nos despertamos, ya era un poco más tarde después de haber despertado, con un rumor de la supuesta renuncia del secretario de Salud. Ayer a estas horas el mundo de la información, la gente no se da cuenta ni tiene por qué saberlo, pero es una locura, ¿no? Se vuelve un remolino para confirmar datos, pero a través de Twitter se dio a conocer que el secretario de Salud, alguien de un medio de Tabasco, dio a conocer que había renunciado el secretario de Salud. Y entonces, pues a confirmar, a buscar datos en funcionarios, llamadas, se vuelve aquello una locura, ¿no? La gente obviamente no lo percibe. Esas son cosas que pasan detrás de los medios de comunicación. Pero ese tipo de cuestiones no es libertad de expresión, es irresponsabilidad. Y como lo mencionas, hubo muchísima información durante la pandemia, pero también ocurre en otros momentos, ¿no? Gente que se atrevió a decir que incluso que no existía el virus, que no había presencia, que se estaba inventando, ¿no? Y gente que aún ahora mismo sabemos quién es, insisten en que la pandemia no existe, ¿no? A pesar de que ya se contagiaron, afortunadamente que lograron sobrevivir. Pero eso más bien es un manejo irresponsable de la información y de los medios de comunicación y de difusión, como lo mencionaba, ¿no? Ahora las redes sociales, ese también es otro fenómeno impresionante de cómo las redes sociales, especialmente Twitter, se ha convertido en el principal medio de comunicación en el mundo, ¿no? A mí me tocó iniciar justamente el arranque de Twitter y en esos inicios pues no lo considerábamos tanto. Empezaban jefes de Estado, secretarios a subir información a sus cuentas de Twitter y bueno, si era algo importante lo difundías, pero hoy Twitter es el medio de información. Si alguien quiere dar a conocer algo y que se difunda inmediato, Twitter, ¿no? Las redes sociales. Perdón, antes en términos de difusión, antes que los medios de comunicación, ahora llamados tradicionales, ¿no? Las redes sociales. Y entonces hay que ser muy responsable, saber qué es lo que vas a publicar, que eso que publica y que planeas difundir sea que bien sustentado, que sirva de algo, porque la información es un servicio también, y también ahí hay que asumir la responsabilidad, ¿no? De qué es lo que difundes y, y es eso, yo considero que es eso, más que libertad de expresión, es un ejercicio de irresponsabilidad, publicar información falsa y además con qué intenciones. También hay que ver y tener la capacidad de saber que muchas veces se publica información falsa con intención, con estrategia. También difundir mentiras es una estrategia, ¿no? Y quienes manejamos comunicación lo sabemos. Si tienes una intención, si quieres generar cierto escenario, si quieres generar cierta incertidumbre, pues sueltas algo falso y de ahí puedes obtener varios resultados. Sin embargo, pues es algo irresponsable, ¿no? Sí, creo que una gran irresponsabilidad, hacer este tipo de notas que, pues, obviamente desinforman más que informar, ¿no? Entonces, ahorita mencionabas igual, ¿no? Redes sociales, y entonces de repente uno ve videos y sacan de contexto, no sé, lo de las marchas, los movimientos que ahorita se están haciendo, ¿no? Entonces, ahorita con las marchas feministas, los movimientos de la comunidad LGBTIQ y más, ¿existe una mayor libertad de expresión a diferencia de otros años?
¿Consideras que hay una mayor restricción, una censura? O, ¿qué tal? O sea, ¿qué me podrías hablar de ese tema? Específicamente en redes sociales, ese es el gran fenómeno de las redes sociales, que le da voz a todos. Con estos llamados medios tradicionales, únicamente quienes estaban en los medios, en radio, en televisión, incluso en la prensa, eran los quienes tenían o teníamos de alguna manera, iba a decir control, pero no control, la posibilidad de difundir, de informar. Sin embargo, con la llegada de redes sociales, toda la gente tiene voz. Toda la gente tiene voz y posibilidad de difundir y de llegar a grandes masas, a grandes públicos. Y lo importante también de este manejo de redes es que en estos medios llamados tradicionales, tú difundes hacia una zona, hacia una región, hacia un estado, hacia el país. En redes sociales difundes al mundo, ¿no? Impactas en el mundo porque está conectado el mundo. Un canal de expresión, de comunicación, de poderte expresar, y eso es algo muy positivo. Por eso también hay que insistir en la responsabilidad de ver qué es lo que vas a difundir, de qué quieres dar a conocer, cuál es el propósito. Hay mucha gente, afortunados casos, que a través de redes sociales nos hemos enterado de violaciones a derechos humanos, de agresiones, de actuar de la policía de manera ilegal, detenciones arbitrarias, y que afortunadamente se han podido resolver. Otros más muy desafortunados de crímenes, de asesinatos, pero son las redes sociales en donde puedes dar seguimiento, en donde puedes estar atento de qué es lo que pasa, y por eso es importante haberle dado voz y un canal de expresión a toda la gente, ¿no? De, um, para regular únicamente son las empresas. Sabemos que son únicamente las empresas lo que regulan qué se difunde y qué no se difunde. Y creo que hasta ahora lo han hecho bien, tanto Facebook como Twitter y las otras redes sociales que han estado surgiendo. Considero que lo han hecho bien porque se han quitado información falsa, información que puede incidir, que puede tener consecuencias lamentables. Eh, Hablábamos hace un momento de la cuestión de la pandemia, de todas esas cuentas donde decían y hablaban y desacreditaban y descalificaban la presencia del virus y lo ponían en duda. Hubo muchas cuentas que fueron bloqueadas en primeros momentos durante algún tiempo, después fueron eliminadas. El famoso y paradigmático caso de Donald Trump, ¿no? Que él empezó a querer a través de redes sociales difundir todo un movimiento, prácticamente iniciar una revolución en los Estados Unidos porque perdió la elección, en la reciente elección, y afortunadamente las empresas cancelaron sus cuentas, ¿no? De ahí volvemos nuevamente a la responsabilidad de qué publicas, porque puedes generar pues algo lamentable, algo que se sale de las manos y que estuvo a punto de ocurrir en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que exista esta libertad de expresión es buena, digo, que la gente se exprese, pero ahí vemos también qué tanta libertad hay. Sí se puede generar, pero también estás utilizando a una empresa, hablando de redes sociales, estás utilizando lo que te ofrece una empresa, las reglas de una empresa, y tienes que pues respetar esas reglas y actuar en esas redes sociales con las reglas. Puedes difundir lo que tú quieras, y si quieres mentar madres a través y amenazas, sin embargo, sabes que hay reglas y que esas reglas, lo que comentábamos al principio, va a haber consecuencias, y la consecuencia es que o te suspendan tu cuenta o definitivamente la cancelen. Otro tema también, el actuar de las redes sociales, hasta dónde nos están sirviendo y hasta dónde se sirven de nosotros, ¿no? Ese también
es otro tema. Cómo nos convertimos nosotros mismos en producto, ¿no? Sí, 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 sí. Y ¿sabes qué? Digo, a final de cuentas, tú ahorita, como lo mencionaba en la introducción, eres estás activamente participando en archivos y memorias diversas. Entonces, ¿ahí se han enfrentado a algún tipo de censura o de que de plano no toquen algún tema o sí tienen ese libre albedrío para poder hablar y compartir información o se reservan? Digo, okey, dices, ¿no? Hay veces que uno mismo se autocensura. Entonces, me gustaría saber si ahí también has censurado algún tema o no sé, ¿me podrías compartir algo de eso? Mira, Archivos y Memorias Diversas es una asociación civil que se encarga de recuperar toda la memoria de las poblaciones de la diversidad sexogenérica en México, es decir, de las poblaciones lésbicas, gay, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales, toda esta diversidad que hay en materia en el ámbito eh, de la diversidad sexual y diversidad de género, ¿no? Porque el coordinador, que es Alonso Hernández, quien está al frente de esta asociación, tenía conciencia, plena conciencia de que hay, y que tenemos plena conciencia de que hay muchísima información que se ha perdido a lo largo de la historia sobre gays, sobre lesbianas, sobre quienes integran todas estas poblaciones que pues han estado en el olvido, también para destacar las aportaciones que han hecho muchas personas, lesbianas, gays, travestis, a la historia de México. Y la Asociación Archivos y Memorias Diversas se encarga de eso, de ir recuperando todas esas historias, todas esas aportaciones, esos personajes que hicieron grandes cosas por nuestro país y que están olvidados o que de plano se están invisibilizados y de los que nunca se ha hablado su orientación sexual, ¿no? Y es importante saberlo. Y a eso se dedica la asociación y tiene varios espacios. Uno de estos espacios es el taller de los martes, una serie de pláticas que surgieron al finales de los años 80, 87, si no mal recuerdo, en un bar. Gente que era activista se presentaba en un bar justamente a difundir información relacionada con gays, con lesbianas, con todas estas poblaciones, para estar actualizados y porque entonces estaba ya muy fuerte hablando de pandemias, esa otra gran pandemia que afectó tanto a poblaciones de la diversidad sexogenérica, que fue el VIH. Había que difundir información pues urgente porque el Estado, el gobierno no hacía nada y nuevamente, como suele ocurrir, la sociedad civil toma la iniciativa y son los que empiezan a difundir toda esta información, de qué manera cuidarse, qué se está presentando, qué investigaciones hay y presionar al gobierno para que hiciera cosas, ¿no? Así surgió ese espacio y ha continuado hasta hoy, todos los martes. La pandemia nos obligó, y qué bueno que nos obligó a utilizar las nuevas tecnologías de información. Difundimos a través de Zoom, a través de Facebook, estas pláticas y y eso es lo que hacemos. Uno de los espacios que tiene, porque hay otro que justamente es la investigación, la archivística. Hay un espacio donde ya tenemos varios acervos de personajes de la diversidad sexual que desde documentos, libros, ropa incluso, que también es importante conservar cosas, ¿no? De varios personajes. Y hay otro espacio que se llama Hotitour. Unas 3, 4 veces al año se organiza un tour por el centro de la Ciudad de México, alrededor de 3 horas, y se hace la plática de quién vivió en qué lugar, quién se juntaba con quién, qué intelectuales como Salvador Novo, como Javier Villaurrutia, como todo este grupo de intelectuales de los contemporáneos, los espacios que ocupaban en el centro histórico, donde estudiaban, con qué se relacionaban, con quienes tuvieron cosas íntimas. Y se hace el recorrido también por donde durante
durante la época prehispánica, qué es lo que pasaba con las personas que tenían sexo con hombres que tenían sexo con hombres, si hubo mujeres que tuvieron sexo con mujeres, desde la época prehispánica. Y se hace un recorrido, ¿no? Y eso es lo que hace Archivos y Memorias Diversas dentro de las cosas. Y en la transmisión de este taller que tenemos los martes, que yo recuerde, yo tengo colaborando con Archivos unos 10 años, yo creo, y antes también estuve en el espacio, en este bar, pero que recuerde censura, no. Hemos procurado sí actuar de manera responsable y decir, este tema no lo podemos tratar, o incluso a esta persona no la podemos invitar por las posturas, por las expresiones homófobas que ha tenido. En ese sentido, tal vez sí hemos tomado esas decisiones, pero censurar como tal, y también lo único que hemos procurado, bueno, y que lo hemos decidido así como algo que no está plenamente establecido, que no es rígido, que a lo mejor un día lo rompemos, no tener vinculación con grupos políticos. A lo largo de todo este tiempo, que yo recuerde, no ha habido, por ejemplo, invitación a un político. En las recientes campañas nos vimos tentados porque era un tema importante, ¿no? Se abre el Instituto Nacional Electoral, obliga a los partidos políticos a tener, pues, no recuerdo el nombre ahorita, pero cuotas, ¿no? Pero hay un nombre específico. Acciones afirmativas, les llaman acciones afirmativas para incluir entre sus candidatos a personas de la diversidad sexogenérica, afromexicanos, que también son grupos que han estado invisibilizados siempre, a tener candidatos discapacitados y a indígenas. Estos 4 grupos, el INE determina, están obligados los partidos a tener candidatos de todos estos grupos. Entonces era importante y era interesante ver, conocer a estos candidatos de la diversidad, ¿no? Sexogenérica. ¿Qué candidatos gays? ¿Qué candidatas lesbianas? ¿Qué candidatas transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales, bisexuales? Pero dijimos, mejor no, en otra ocasión, porque es lo único que es, pero es una decisión que hemos tomado porque siempre hemos actuado desde la sociedad, como grupo de la sociedad civil, entonces mantener un margen hacia la cuestión política, ¿no? Ok, bueno, pues ahorita ya saben más para los que vamos a ver este video y esta entrevista, pues que Archivos y Memorias Diversas tiene un amplio repertorio de temas que hablan. Obviamente están en pláticas los martes y también pues estas diferentes actividades que van teniendo en el año, ¿no? Creo que algo muy bonito porque pues obviamente tocan diferentes temas y como podemos ver, pues no hay una censura por lo menos hasta ahorita, hasta el momento. A lo mejor han bordeado algunos temas para pues obviamente mejor no tocarlos, ¿no? Y me gustaría, ya casi para finalizar, a lo mejor tú sabes un poco más, porque yo la verdad, aquí te puedo ser honesto, desconozco el lenguaje inclusivo. Ahorita se ha visto mucho en redes sociales esta pelea entre gente que te dice que sí utilicemos el lenguaje inclusivo, hay gente que la Real Academia Española te dice que no. Entonces, creo que tú podrías ilustrarme mejor en este tema. Aquí, ¿cómo aplica el lenguaje inclusivo? Si es una libertad de expresión, a lo mejor es una modificación a la lengua, ¿cómo lo ves tú? Pues ese es un tema muy sensible. La verdad es que también estamos apenas procurando, pues, la verdad, con toda honestidad, entender, comprender, eh, abrazar incluso. Desde mi postura personal, yo entiendo que hay gente que ha estado también no invisibilizada, pero no se le ha dado esa posibilidad de ser, de expresarse, de darle eh, mm, una manera de plantearse real ante la vida y decir, esto, no, no esto, porque eso es totalmente una locura, pero esta persona soy yo, ¿no? Esta persona soy yo
y esta persona, no, yo no soy mujer, yo no me identifico como hombre, no me identifico como mujer. Entonces, por favor, no me engloben, no me encasillen en esta visión binaria, ¿no? En esta cuestión binaria, hombre-mujer. Y yo lo he estado en, aceptando, he aceptado ya de que están en todo su derecho estas personas de identificarse y llamarse como ellas quieren. Yo en lo personal sí lo hago, incluso en los martes saludo a todas, saludo a todos y saludo a todes, porque esos todes no han sido incluidos hasta apenas que ellos están exigiendo ser incluidos y que tengan presencia eh, todas estas personas, ya no hablar solamente de hombre y de mujer. Y yo lo veo como un derecho. Sin embargo, hay muchísimas personas más que se resisten, ¿no? Que dicen no, únicamente hay hombres y hay mujeres y hay un acrónimo dentro de la diversidad sexogenérica en donde encajan. Sin embargo, yo digo, bueno, si ellos no encajan en ese acrónimo, tampoco, yo quién soy para exigirles que tengan, ¿no? Que se encasillen, que se engloben en un lugar en donde no están incluidos, ¿no? Es una libertad, sí es una libertad. Que hay que respetarla, hay que respetarla. Yo digo, hay que respetarla. Sin embargo, y sí me sorprende mucho que hay unas que están totalmente negadas y habrá que escucharlos porque cada quien tiene su opinión. Hay gente de la academia que tiene todo un sustento de por qué no y pues también hace falta leerlos, ¿no? Yo no lo he hecho, también soy sincero, no lo he hecho, pero cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su manera de sustentar o no sustentar o perderse en ese intento de explicación. Pero de entrada, sí, yo entiendo que es gente que no está incluida y que a mí me dicen, yo no he estado incluido, llámame de esta manera porque así soy y con todo respeto, ¿no? Porque es más que nada respeto a tu existencia y apoyo a quien eres y respaldo a tu desarrollo como te has identificado, ¿no? Pero eso es mi postura personal. ¿Ok? Me parece una buena postura y a final de cuentas, pues lo hablas con mucha sinceridad sobre el tema. Creo que eso es lo que deberíamos todos de tener y a veces mucha gente, no sé si es el término correcto, pero dicen, yo tolero esto, ¿no? O tolero actitudes, tolero, no sé, las marchas, los movimientos, pero más que el tolerar, como lo dices, ahorita estoy de verdad igual, hay que respetar. Me parece que esa es la palabra clave, el respeto. Y bueno, pues, me gustaría que para finalizar, Luis, si me podrías ayudar con alguna reflexión, un comentario sobre, pues, la libertad de expresión que hay en México para futuros, comunicadores y, pues, también que invitemos a la gente, ahora es que a todos, a todas y a todes, a Archivos y Memorias Diversas. Adelante, el espacio es tuyo. Sí, Oscar. Antes de eso, porque sí es muy importante lo que señalas de la tolerancia, si alguien te dice que es tolerante, aléjate de esa persona. Lo que debe tener es respeto, respeto. La tolerancia, digo, en esas frases construidas, no debes tolerar a quien es tolerante. ¿No? El respeto, respeto siempre. Y en cuanto a la libertad de expresión, sí, pues insistir en lo que ya te había señalado. Hay quienes cuestionan si estamos o no en un ejercicio de libertad de expresión en México con el actual gobierno. Yo digo que sí. A lo mejor falta avanzar en en libertad de que sin esos intentos de frenarla
y únicamente eso. Yo creo que sí estamos que en un país donde se ejerce la libertad de expresión, y quien está ejerciendo y quien hace ese ejercicio de expresión debe ser, como lo señalaba, responsable de lo que dice, y también asumir que todo lo que expresas, que todo lo que difundes, que todo lo que das a conocer tiene una consecuencia. Como aterrizando en medios de comunicación, lo importante es dar a conocer noticias. No puedo decir de manera objetiva porque la objetividad no existe. eh, Desde cómo escribes tu nota, desde quién la lee, el conductor que la lee, si va a dar algún comentario o no, en la empresa en que trabajas, eso siempre va a cuestionar la objetividad, pero sí ser responsable, ¿no? La libertad de expresión existe, hay muchos intentos y muchos intentos para frenarla, sin embargo, se ejerce y hay que pues mantener el, las estrategias, el interés, el, el, el enfatizar en que es importante mantener la libertad de expresión, porque sí hay intentos para frenarla, y especialmente ahora, desafortunadamente, sí, desde el Estado, desde el partido en el gobierno, hay muchísimos intentos para frenar la libertad de expresión. Hubo antes, siempre ha habido, pero ahora lo vemos abiertamente, así sin ningún miramiento, constantemente esos intentos por evitar que se difunda la información sustentada, información verdadera, y hay muchos intentos porque la información sea difundida con muchos sesgos, con adoctrinamientos. Eh, el, la intención está, y lo pueden ver todos los días, y afirmar que sí, está la libertad de expresión y hay que cuidarla. Solamente es lo que podría decir. Pues muchísimas gracias, Luis Alberto Melo. Creo que ahorita despejaste dudas, y la verdad es que tu experiencia ahorita ayudó bastante, como también como periodista y obviamente como participante activo. Pues ahora es que nada, los invito mucho a que chequen los martes, que tiene obviamente sus pláticas en Archivos y Memorias Diversas. Chequen la página de Facebook y pues nada, muchísimas gracias, Luis Alberto. No, ¿de qué, Oscar? Gracias a ti por considerar mis puntos de vista. Espero que sirvan y que sea para bien de tu trabajo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.